número y número de decimales. Cuando decimos número de decimales me refiero a la cantidad de decimales que quiero que aproxime. ¿Listo? O a la cantidad de decimales que quiero que salga. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿cuántos decimales hay en este primer dato? 1. Acá. Acá. Muy bien. Vamos a trabajar desde arriba. Yo voy a querer que aproxime a un solo decimal. Digo, igual, redondear. Ahí está, redondear. Selecciono la celda, que ese es el número, coma, y el número de decimales, o sea, la cantidad de decimales que yo quiero que se quede. ¿Se entiende? ¿Cuántos decimales dije? 2. 1. Y coloco 1. Cierro paréntesis, enter. Sale 12.5 porque primero he tenido solo un decimal. Arrastro para el resto y ahí está, mírenme. 17.8, 14.3, 17.8, 14.4, 12.5. Ahora, si quiero, sí, por eso estoy explicando todavía eso. Si quiero que no salga ningún decimal, acá en lugar de 1 le pondré 0. ¿Listo? 0 decimales. ¿Listo? Arrastra todo y automáticamente se convierte. ¿Se entendió? ¿Seguros? ¿Sí? Otra forma de redondear también es esta, pero no es exacta. ¿Cómo así? Si es que yo redondeo de esta forma que les voy a enseñar, el detalle está en que si yo llevo este archivo a otra máquina, se desconfigura y nuevamente queda 100 decimales. ¿Listo? ¿Cuál es la otra manera? Así, mírenme. Acá, mírenme. Utilizando esta opción que dice disminuir decimales, puedo también utilizar esto y también disminuye. Pero no me da la garantía, porque si yo llevo este archivo a otra máquina, que su configuración está diferente, va a regresar nuevamente así. O puede que te bote así. ¿Se entiende? Muy bien. O va a regresar a su estado normal que era así. ¿Se entiende? En cambio con la función siempre va a ser así. ¿Se entendió? ¿Seguros? Muy bien. Comprueben. Siguiente función. Función truncar. Expresa un número decimal con la cantidad de decimales indicados sin hacer ninguna aproximación. Está entendible, creo, ¿no? Pero bueno, la función truncar no aproxima. Saca el mismo número. ¿Listo? Muy bien. ¿Pero para qué sirve? Para que el decimal no avance. Por ejemplo, cuando yo hablo de notas, el decimal tiene que avanzar, ¿verdad? Pero si yo hablo de soles, por ejemplo, ¿tiene que avanzar el decimal? No, porque si no sería una pérdida para quien recibió el dinero, ¿verdad? Muy bien. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, truncar. Vamos a suponer que no son notas estos, sino son monedas. Yo digo que salga como un decimal, por ejemplo, ¿no? Digo igual truncar. Ahí está. La sintaxis es número y número decimal, parecida a la sintaxis de la función redondear. Elijo el número, coma, 1 dije, ¿verdad? 1. Cierro paréntesis, enter. Y ahí sale 12.5. Ahí está. 14.4. Acá lo voy a poner en redondear, lo voy a poner con un decimal para ver la diferencia. Ahí está, miren. 12.5, en redondear 14.4, en truncar 14.4. En esto, redondear 17.8, acá 17.7. Acá en redondear 14.3, acá en truncar 14.2. ¿Se entiende? La función truncar no redondea, no aproxima. Si yo le pongo con 0 decimales, saldrá simplemente el decimal, la parte entera, perdón. La parte entera. Ahí está. ¿Se entiende? Y si acá en redondear yo le pongo con 0 decimales, saldrá también la parte entera, pero aproximada. ¿Se entiende? Miren la diferencia. 13, 12, 14, 14, 18, 17, 14, 14, 18, 17. ¿Se entiende? ¿Me entendieron? Sí. Listo. Esa es la
función truncar. Función entero. La función entero retira la parte decimal de un número y nos da la parte entera sin ninguna aproximación. ¿Qué quiere decir? Que simplemente saca la parte entera de los decimales sin aproximar, sin hacer nada. Se parece a la función truncar. Sí, se parece, pero no es la misma. ¿Listo? Entero. La función entero tiene una sola sintaxis, que es la función, ¿sí? Y el número, nada más. Presiono Enter y se libre. Solo saca la parte entera de los números decimales. ¿Se entendió? Es sencillo, recontra sencillo. Función sumar punto sí. No se olviden, es sumar punto sí. Listo. Suma todos los argumentos que cumplen con un criterio. La sintaxis es sumar punto sí, un rango, un criterio, rango suma. A continuación veremos un ejemplo distintos, pero con la misma función. Muy bien. Vamos a trabajar. No quiero que se confundan acá. Vamos a trabajar. En primer lugar, ¿qué será un criterio? Un criterio viene a ser una condición, una regla que se debe cumplir. ¿Entendieron? El criterio entonces es una regla, una condición. ¿Listo? Muy bien. Y me dicen lo siguiente, por ejemplo, me dicen suma todos los números mayores a 14. 18. ¿Qué sería el 18? Son los 18, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo haría? Vamos a suponer que me dice que sume todos estos números mayores a 14. ¿Qué voy a hacer? Lo siguiente. Y después no me entiendes, Caleb. Digo, igual sumar punto sí rango, dice. ¿Dónde está el criterio? ¿Dónde está la condición? Acá, ¿verdad? Listo. Coma. ¿Cuál es la condición? Entre comillas le pongo entonces mayor 14. Cierro comillas. Muy bien. Coma. No quiero confundirles acá. Este segundo rango en este caso no se ejecuta o ya no se ingresa. ¿Listo? Te va a salir 104, la suma de todos los números mayores a 14. Explico de otra forma para que lo puedan entender. Listo. La otra forma es la siguiente, miren. Me dicen a mí que sume los números, pero solo de los masculinos. ¿Listo? Digo, igual sumar punto sí. ¿Dónde está el criterio? Masculinos. Acá, ¿verdad? Listo. Coma. ¿Cuál es el criterio? Masculino. Entre comillas, masculino. 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 Es un masculino chiquito. Masculino, coma. Una vez que encuentra, identifica, este es masculino, identificó los masculinos, ¿qué va a hacer? Va a sumar, coma. Selecciono lo que va a sumar, porque esto va a sumar, ¿verdad? Cierro paréntesis, enter, y sale 32.17. Y esa es la suma de estos dos nada más. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, para que lo entiendan, ahora sí, para que lo entiendan. Miren, en este caso se ha copiado toda la sintaxis, el rango, el primer rango donde está el criterio. ¿Me entienden? Este rango es donde está el criterio. ¿Y dónde está el criterio? En este, pues en este grupo de celdas. ¿Listo? Es por eso que copio primero ese rango. Luego copio el criterio, que cuando es caracteres o símbolos, cuando digo caracteres, puede ser símbolos, puede ser letras,
¿Listo? Cuando son estos símbolos y letras, o símbolos y números, van entre comillas. Pero solo cuando es número, no va entre comillas. ¿Listo? Por ejemplo, hace rato puse mayor a 14. Hay un símbolo, ¿verdad? Y hay un número. Ahí sí va entre comillas. Pero solo si yo hubiese puesto 14, ahí no va entre comillas. Solo porque es número. ¿Me entienden? Muy bien, no nos confundamos en eso. Quedémonos con esa idea. Que cuando está mezclado los símbolos y los números, van entre comillas los criterios. ¿Me entienden? O las condiciones. Bien, en este caso va entre comillas. Ahora, repito nuevamente. El primer rango es donde está ubicado el criterio. Muy bien. El segundo rango es una vez que encontró, dijo, ya, este es masculino y este es masculino. Una vez que lo encontró, va a sumar, en este rango va a sumar solo los masculinos. Solo va a sumar este 14 y este 17. ¿Se entiende? Repito. Una vez que encontró los masculinos, dice este es masculino y este también es masculino. ¿Sí? ¿Qué quiero que sume? Dije que sume los números, ¿verdad? Entonces selecciono los números. Este es el segundo rango. ¿Se entiende? Cuando el rango está en distintas columnas, se copia toda la sintaxis así. Pero cuando el rango está en el mismo grupo, ya no se copia otra vez. Porque sería así. Si le quisiese hacer con la sintaxis completa, tendría que hacerlo así, ¿ve? Miren, coma, otra vez el mismo rango. ¿Se entiende? ¿Y cómo le explicaría? Que en este rango es el criterio y que en este rango se va a sumar. Es lo mismo. Es por eso que ya no... Claro, miren. Ahora lo quito. Porque está adentro, pues, ¿no es cierto? Está dentro del mismo. Ya, acá no. Acá el criterio está en un lado y lo que yo quiero que sume está en otro lado. ¿Se puede poner uno solo? No, porque hay números y letras, pues. No sería igual. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Un ejercicio más para terminar. Vamos a decir, quiero que sume los números, solo los números diferentes a 17. Solo los números diferentes a 17. En Excel, los números diferentes a 17. O sea que no va a sumar el 17, pues. Que va a sumar todos los números. El 17 no. Sería así, mírenme. Igual, sumar.si, atentos, sumar.si, perdón, era sumar.si nada más. Sumar.si, seleccionamos el rango y quiero que sume ¿qué? Los números diferentes, ¿verdad? Se expresa así, en la separata está símbolo menor, símbolo mayor, 14. Eso significa diferente. En la separata está. ¿Listo? Presionó Enter y solo ha sumado el 18, el 13, el 14, ¿sí? Menos solo ha sumado el 13, el 18, el 17, menos el 14, el 12. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Hasta acá entonces se entendió, ¿verdad? Muy bien. Cuando yo encuentro una palabrita así dentro de la función, significa que es una función que trabaja con condicional, o sea, con un criterio, con una condición, con una regla que debe cumplirse. ¿Estamos? Y cuando está la palabrita así, se refiere a una función lógica. ¿Se entiende? A un cálculo lógico.